Buenos días, hermanas y hermanos. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Tal vez iluminamos un poquito el ambiente aquí, por favor. Gracias. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Agradecemos a Dios por esta mañana. Gracias a nuestro hermano Franklin, su esposa, su hijo, por el tiempo de alabanza. Y también gracias a nuestros hermanos que colaboran en el equipo de multimedia con el tiempo de los avisos, de los anuncios importantes. Vamos a orar y después de orar vamos a acercarnos al texto de la Escritura el día de hoy. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, oh Dios, por acercarnos a tu palabra. Este espacio es justamente para ello, para pedirte, oh Dios, que nos ayudes a sensibilizarnos y a entender por la guianza de tu Espíritu Santo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos aprovechar el momento, mi Dios, y orar por nuestros hermanos, la familia Vargas González, y el proyecto que ellos tienen, el proyecto que es tuyo en realidad, mi Dios, en el cual ellos están participando, el proyecto de la traducción de la Biblia, mi Dios. Y queremos pedirte que tú sigas concertando todos los aspectos y todos los detalles relacionados con esto, que ninguno de ellos se escapa de tu control, mi Dios. Y estamos seguros, Padre, que tú llevas esto a buen puerto, a buen término, porque esto es un proyecto que está en tu corazón. Y oramos que bendigas y que protejas a toda la familia también y a todos aquellos que trabajan con ellos, todo el equipo de trabajo y también los equipos técnicos y demás. Todo, mi Dios, en tus manos, confiando en tu guianza, en la guía de tu Espíritu Santo inmersa en esta situación. Ahora, una vez más, mi Dios, nos acercamos a tu palabra y pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ver, a percibir lo que es tu voluntad para nosotros en este momento. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero animarles, hermanas y hermanos, el día de hoy a que nos acerquemos nuevamente al Evangelio de Lucas. Nos acercamos nuevamente al Evangelio de Lucas. Y una vez más, la idea de esta participación estos domingos es tratar de ir acompañando en cuanto a las lecturas que hemos hecho o que estamos haciendo del Evangelio de Lucas. En este momento estamos leyendo el Evangelio de Lucas y la idea es ir acompañando en este particular para ir mostrando el mensaje del Evangelio de Lucas y para enriquecer y para fortalecernos y para ampliar nuestra percepción acerca del mensaje de este Evangelio que tenemos en estos momentos en nuestras manos. El Evangelio de Lucas. La semana pasada hacíamos una introducción y decíamos, bueno, que Lucas es un investigador, es un hombre que va a tratar de poner en orden, y esa palabra en orden no precisamente lleva un orden cronológico. Hay algunas secciones del libro que pareciera ser que no llevan un orden cronológico como tal, porque Lucas organiza su evangelio de una manera particular, vamos a decirlo así, pero sí hay un orden en el sentido de que Lucas está como dándole un crescendo al mensaje del evangelio y empieza a hacernos un dibujo de la persona de Jesucristo, vamos a decirlo así, a dibujar una imagen de la persona de Jesucristo y lo va a llevar a un clímax. Y en este sentido, Lucas tiene un propósito en su evangelio que está dirigido a Teófilo, pero que obviamente estamos leyendo nosotros y leyó la comunidad del primer siglo y lo ha leído la comunidad cristiana a lo largo de toda la historia cristiana. En resumidas cuentas, estamos siendo nosotros beneficiarios de este mensaje el día de hoy. Entonces, decíamos que Lucas tiene muchas particularidades en su evangelio y de hecho hay una sección bastante amplia a medio evangelio y muy al inicio del evangelio también, en las cuales
Lucas nos da aportes que son muy particulares, muy de él, en el sentido de que no los tienen los relatos de los otros evangelios que tenemos en la Escritura. Y con esto, una vez más, Lucas está tejiendo. Lucas no solamente se pone a escribir lo que ha escuchado y nada más, sino que Lucas ha organizado el material que él ha investigado, que él ha adquirido, como lo dijo en la introducción, ¿verdad? De las cosas que son ciertísimas entre nosotros, de aquellas cosas que vieron, que fueron testigos oculares, aquellos que predicaron la palabra del Señor. Así que el mensaje de Lucas es un mensaje confiable y Lucas lo ha organizado para darnos a entender algo, para darle a entender a Teófilo más precisamente la verdad acerca de las cosas en las que él ha creído y por lo tanto, obviamente también a nosotros que hoy en día, por la inspiración del Espíritu Santo sobre esta escritura, nos vemos beneficiados de ella también. La semana pasada compartía yo que hay 4 pilares. Bueno, no solo hay 4 pilares, sino que quería referirme a 4 pilares que encontramos en el libro de Lucas, pero hay más. O sea, hay mucho material del cual nosotros podemos hablar acerca de Lucas. No estamos haciendo un estudio detallado del Evangelio, sino que la idea de estas reflexiones es una vez más ir acompañando para fortalecer, digámoslo así, el cuerpo de nuestra comprensión del Evangelio de Lucas. Y bueno, mencionaba que hay 4 pilares: la obra del Espíritu Santo en el Evangelio. Lucas le da mucha preponderancia a la obra del Espíritu Santo en Lucas y en Hechos. Veíamos la semana pasada cómo el hecho de que el Espíritu Santo haya patrocinado, haya concertado todo, haya estado inmerso en todo lo que corresponde a la llegada del Evangelio, nos da una identidad a nosotros con aquel Jesucristo o aquel Jesús que vino a este mundo, que murió en una cruz, que dio su vida por nosotros. Nos da una identidad porque esa misma vena volcánica que empezó su labor allí, nos ha alcanzado a nosotros hoy por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros también. Permítanme un segundo para recibir la bendición del Señor. Entonces, hablábamos la semana pasada acerca de esto, hablamos un poquito acerca de la presencia del Espíritu Santo y la preponderancia que le da Lucas a la participación del Espíritu Santo en el escrito que él nos ha regalado. Hay otros pilares, ¿verdad? Hablábamos del impacto, o mencioné la semana pasada, del impacto del Evangelio sobre los menos afortunados. No nos vamos a referir a esto el día de hoy. El mensaje acerca de la fidelidad de Dios al pacto que le ha dado a Israel. Algo de eso vamos a mencionar el día de hoy, pero el énfasis al que quiero dirigirme el día de hoy con la reflexión es el énfasis que hace Lucas acerca de la salvación. Acerca de la salvación, acerca de Jesús como el Salvador. Y desde ya queremos anticipar a cualquier persona que pueda estarnos viendo el día de hoy, queremos anunciarle a Jesucristo como el Salvador del mundo, el Salvador de mi vida, de su vida, en tanto cualquiera de nosotros responda a ese regalo de salvación en fe, porque así lo establece la verdad del Evangelio. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de la carta de presentación, vamos a decirlo así. Hoy en día se acostumbra que una persona, un profesional, una persona que brinda algún servicio o una empresa que ofrece sus servicios, tenga una carta de presentación. La carta de presentación normalmente o una tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación normalmente involucra el nombre de la empresa o el nombre del que ofrece, del oferente, del que ofrece los servicios, involucra datos de contacto rápido, ¿verdad? Un número telefónico, un correo electrónico, datos de contacto eficiente, y algunas tarjetas de presentación incluyen también a qué se dedica la persona y por lo tanto cuál es el servicio que está ofreciendo. Hoy en día, cuando una persona va a ir a solicitar un trabajo, es requerido un currículum. Se le pide a la persona que presente un currículum, una hoja de vida, un documento donde esa persona aporte sus datos personales, su nombre, su dirección, datos de contacto, y también
que aporte ahí cuál ha sido su experiencia laboral y también cuáles son sus conocimientos en la rama para la cual está aplicando, que pueden ser útiles para la persona que le está contratando, para informarse y darse cuenta si esta persona es adecuada o no es adecuada para el puesto al que se le está contratando. Bueno, todo esto para decir que es una manera de presentarnos. Una manera de presentarnos es escribir acerca de nosotros y de esa manera darnos a conocer. Lucas está escribiendo acerca de Jesucristo y así como una persona, por ejemplo, a la hora de tomar varios currículum, tiene 10 currículum de 10 oferentes y toma y empieza a leer y va a decir, ¿quién es este? Ah, este se llama así, vive en tal lugar, tiene tal profesión, tiene tales conocimientos, esta es su experiencia, etcétera, etcétera, y empieza a ver todos los detalles de esa persona. Así también Lucas nos está dando a conocer algo acerca de Jesucristo, de tal manera que una de las preguntas, vamos a decirlo así, una de las preguntas que en el Evangelio se resuelve es ¿quién es Jesucristo? O ¿quién es Jesús? Para ser más específico, ¿quién es Jesús? Y Lucas nos va a ayudar y nos va a acercar a responder esta pregunta, ¿quién es Jesús? Porque Lucas escribe a Teófilo una vez más para afirmar las cosas en las que él ha creído. Teófilo ha creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y entonces Lucas va a darle un cuadro general y a la vez específico de quién es Jesucristo. Así que yo quiero acercarme el día de hoy a esta temática, quién es Jesucristo y cómo Lucas, pensemos en esto, pensemos en que, digámoslo así, tratemos de vaciar nuestra mente de todo el conocimiento que podamos tener acerca de Jesucristo para tratar de ver cómo Lucas empieza a dar un tinte, empieza a dar una temática, empieza a darle una figura a esa imagen de Jesucristo que en este caso, por ejemplo, Teófilo se está formando y que obviamente nosotros también. Nos acercamos entonces para resolver esta pregunta porque Lucas muy desde el inicio de su evangelio va a empezar a enfatizar una vez más que Jesús es el Salvador. Y esto lo vemos principalmente o inicialmente en el anuncio del ángel a María. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31. Y el nombre Jesús significa Jehová es salvación. O sea, ya de por sí el nombre que tiene nuestro Señor, el nombre por sí habla de que Jehová está dando salvación a través de él. Así que allí encontramos cómo Lucas empieza a mostrarnos esta imagen de Jesús como el Salvador. Luego, en la profecía que hace Zacarías, una vez que su hijo ha nacido, Juan, y una vez que él es circuncidado y se le da un nombre, pues allí el Espíritu Santo de Dios, como veíamos la semana pasada, llena a Zacarías y Zacarías profetiza. Y en esa profecía yo tengo delante de ustedes este pasaje, Lucas 1, 68 al 71, y vamos a ver en esta sección de la profecía de Zacarías, vamos a ver dos textos. El primero es este, los versículos 68 al 71, y aquí dice así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Nótese cómo en esta profecía que hace Zacarías ya se está dibujando lo que es el concepto de la redención. No como es entendida posteriormente y explicada posteriormente por el apóstol San Pablo, sino que aquí esta palabra empieza nada más a darle atisbos al lector del Evangelio de que el Señor Jesucristo viene para pagar un precio para la salvación del pueblo de Israel. Y bueno, continuamos leyendo para que veamos ese concepto aquí. Dice, ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación, dice este texto en la Biblia de las Américas, en la versión Reina Valera, dice, y nos ha levantado un poderoso Salvador.
y esto es porque la figura del cuerno era una figura de poder en este contexto. Así que literalmente lo que dice el texto es un cuerno de salvación, un cuerno poderoso, el poder de salvación. Y por eso la Reina Valera traduce un poderoso Salvador. Y dice, porque nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció. Y aquí vean cómo Lucas empieza a asociar, y tal vez no es que empieza aquí realmente, sino que a través de esta reflexión, aquí nosotros empezamos a asociar este concepto. Y dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y ya aquí Lucas empieza a presentarnos a Jesús como aquel que es prometido, que es anticipado, que es anunciado por los profetas. Y continúa diciendo el texto, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Tenemos que hacer aquí, tratar de explicar un poquito, tal vez de mi parte, esto que está expresado acá. A lo que quiero referirme realmente es justamente al concepto de salvación que en estos momentos está en la mente del pueblo de Israel, en el momento que Jesucristo viene y en el momento que Lucas escribe esto, es justamente para destacar que Jesucristo es aquel que ha sido prometido por las Escrituras. Pero también Él va a hablar de la salvación. ¿Cuál salvación es la que está hablando Lucas acá? Bueno, déjeme decirle que en la antigüedad, en los siglos pasados al advenimiento de Jesucristo, surgió en medio del pueblo de Israel una esperanza, la esperanza de un Mesías, de un Cristo, aquel que es el ungido, el señalado de Dios para traer salvación al pueblo. ¿Cuál salvación? Bueno, surgió esto principalmente por el ministerio de los profetas, pero también por las circunstancias que sucedieron al pueblo de Israel, especialmente durante el cautiverio babilónico. El pueblo desarrolló una esperanza en un Mesías, porque el pueblo que antes tenía rey, que antes tenía autonomía, vamos a decirlo así, ese pueblo había perdido esta libertad y eran cautivos o eran oprimidos. Y en el paso de los años esto se mantuvo. El pueblo, por lo tanto, desarrolla una esperanza de un Salvador. Este Salvador que va a venir a liberar al pueblo de Israel, la idea del pueblo de Israel es que es un Salvador político, geopolítico, militar. Un Salvador que va a venir y que va a luchar contra los enemigos de Israel, contra los que le han causado al pueblo de Israel daño. Los va a liberar, por lo tanto, de la opresión de sus enemigos y va a restablecer un reino al pueblo de Israel. Y de alguna manera, cuando Zacarías profetiza, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza esto, está conectando a Jesucristo o a Jesús con ese Mesías que está prometido por los santos profetas del Señor. Pero este Mesías que está esperando el pueblo, en realidad es uno que el pueblo está esperando. La expectativa del pueblo es uno que va a venir a liberarlos, y por lo tanto este es el tiempo de la redención del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué el tiempo de la redención del pueblo de Israel? La siguiente lámina tengo la otra parte que quiero destacar de esta profecía de Zacarías. Y dice Zacarías en los versos 76-77, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, refiriéndose a Juan, porque delante del Señor, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Ahora, es común que cuando nosotros, cristianos, en la época actual, mirando hacia atrás, leemos un pasaje como este y con todo el contenido que tenemos en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, más lo que dice el apóstol Pedro y otros autores del Nuevo Testamento, es casi imposible que cuando nosotros leemos esta porción y dice la salvación por el perdón de sus pecados, nosotros relacionemos esto con
la salvación que nos ha alcanzado a nosotros de nuestros pecados. Pero cuando Zacarías está profetizando y está diciendo esto, Zacarías se está refiriendo a la salvación del pueblo de Israel por los pecados del pueblo de Israel. Y esto es así porque lo oprobio que cayó sobre el pueblo de Israel en aquella época del cautiverio fue resultado de que el pueblo se había apartado del Señor. Algo de eso hablamos en algunas reflexiones que estuve compartiendo sobre el profeta Isaías o sobre el mensaje del profeta Isaías, que era la lectura que teníamos anteriormente. Y digo algo porque no desarrollamos en ese momento quizás el tema con amplitud, pero en efecto el pueblo de Israel sufrió disciplina del Señor por su pecado. Entonces, cuando el pueblo de Israel y ante la profecía de, valga la redundancia, de los profetas de la antigüedad, el pueblo de Israel desarrolla la esperanza, porque así lo presentan los profetas, de que va a venir uno, y este que va a venir y va a perdonar el pecado, va a purificar a su pueblo, va a haber juicio también sobre el mismo pueblo de Israel. El pueblo es purificado, entonces viene un tiempo de redención, de perdón de pecados, y viene un tiempo en el cual el pueblo de Israel va a recibir gloria, o sea, va a ser tuvimos que renovar las pilas del micrófono para que el audio continúe llegando hasta ustedes. Vamos a ver, no sé dónde me quedé sin audio, entonces voy a volver a hacer este resumen. En resumidas cuentas, el profeta Isaías especialmente le declara al pueblo de Israel. Primero, el profeta hace un llamado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel vuelva al Señor. Pero como el pueblo no quiere escuchar, no escucha, es un pueblo duro, es un pueblo que está empecinado en sus malos pasos, entonces el mismo profeta Isaías les anticipa que va a venir un tiempo de disciplina del Señor, un tiempo de juicio. Entonces, una vez más, el juicio, el oprobio, la vergüenza sobre el pueblo de Israel, un pueblo que hasta esta época, cuando Jesucristo viene al mundo, cuando Jesús nace, hasta esta época continúa en esa condición. Entonces, toda esa vergüenza, todo ese oprobio es resultado del pecado del pueblo. Pero el mismo profeta Isaías le declara al pueblo de Israel que el pueblo de Israel no va a ser aniquilado por completo, sino que el pueblo de Israel va a tener en un futuro, va a tener un tiempo de restauración. Ese tiempo de restauración, ¿qué implica? Implica el perdón de sus pecados.
porque en ese momento el Señor va a quitar la disciplina, el oprobio, la vergüenza, el hecho de no tener su rey, no tener su reino, no tener su autonomía. Va a quitar esta vergüenza y el pueblo de Israel va a ser restaurado en un nuevo reino que será gobernado precisamente por el Mesías. Esa es la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Entonces, cuando leemos aquí en la profecía de Zacarías, mediante el perdón de sus pecados, o para perdón de sus pecados, como lo dice la Reina Valera, delante de ustedes lo dice aquí, a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Vean una vez más, a su pueblo, a Israel. Juan es enviado para preparar el camino para que el pueblo de Israel entienda que el tiempo de la restauración está aperturado, está iniciado porque Jesús es el Salvador del pueblo de Israel. Y una vez más, no existe en la mente de Zacarías probablemente la óptica que nosotros tenemos como cristianos de aquí hacia atrás, sino que en la mente de Zacarías y en la mente del pueblo hay una expectación de que el reino se está inaugurando, se está aperturando. El reino ha llegado, el momento de la restauración que implica el perdón del pecado de Israel, por el cual el pueblo de Israel estaba en oprobio, y que implica la gloria del pueblo de Israel en el reino que el Señor ha prometido. Acerca de esto, por ejemplo, les decía, Isaías, a partir del capítulo 40 especialmente, habla de esta esperanza para el pueblo de Israel. Y nada más voy a mencionarles algunas notas que usted puede tomar en este momento, valga la redundancia, nota. No lo tengo delante de ustedes en pantalla. Pero por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo número 58, se habla de la religiosidad que el pueblo vivía, porque practicaban un ayuno, o sea, una lealtad a los ritos del culto judaico, una lealtad a los ritos divorciada de una ética en cuanto a su conducta. Isaías 58, o sea, ahí se señala un pecado del pueblo, un pecado de abandono para las personas más necesitadas, un pecado en el cual hay un aprovechamiento de las clases más vulnerables, y ahí se señala una lista de pecados. Usted lo puede leer, Isaías 58. En Isaías 59, versículos del 1 al 15 especialmente, hay una confesión que me parece a mí es la confesión del profeta Isaías acerca de los pecados de su pueblo, y por lo tanto es un reconocimiento de que en el pueblo en efecto ha habido mal, se han apartado del derecho, se han apartado de la justicia, se han apartado de la rectitud. Por lo tanto, vendrá disciplina sobre ellos. Pero luego, en los versículos 16 al 20, usted puede leer en Isaías 59, 16 al 20, usted puede leer cómo se habla de Jehová intercediendo por su pueblo en frente de sus enemigos. O sea, aquellos que son instrumento de Dios para traer juicio al pueblo de Israel por su pecado, ahora son los enemigos de Jehová. Y Jehová se presenta contra ellos y defiende a su pueblo, porque este es parte del plan de redención para el pueblo de Israel. Y así se habla en esta parte de Isaías. Luego en el capítulo 60 de Isaías se habla de un futuro glorioso para el pueblo de Israel. Usted lo puede leer. Un futuro que probablemente en la óptica profética de Isaías tiene que ver justamente con este reino que el Mesías va a gobernar. En Isaías 60 se habla de esto. Luego en el capítulo 61, Isaías, lleno del Espíritu Santo, proclama la bendición de Jehová sobre Israel en ese tiempo glorioso. Y estas palabras de Isaías en capítulo número 61 son las que toma luego Jesucristo, y ahorita vamos a hablar de eso en la siguiente lámina, para decir que esta profecía se ha cumplido ahora sobre él, y ahorita vamos a seguir ahondando en esta particularidad. Luego en el capítulo número 66, por ejemplo, también de Isaías, especialmente en los versículos 12 en adelante, se habla de en realidad en todo el capítulo de Isaías 66, se habla de un tiempo de juicio que creo yo que implica juicio para los perversos dentro de la misma nación del pueblo de Israel. Pero también
implica juicio para aquellos que son enemigos del pueblo de Israel. Y dentro del mensaje de este capítulo 66 se habla de un momento de restauración de Jehová para el pueblo de Israel. Leas el capítulo 66 de Isaías, precioso pasaje. Ahí disculpen ustedes, hay una alarma que está sonando aquí alrededor, ustedes tal vez no la escuchan, pero para nosotros sí, ya se terminó. Entonces todo esto nada más, ¿verdad? Hablando de Isaías 58, 59, 60 y capítulo 66, por ejemplo, son apenas algunos pasajes en los cuales nosotros podemos encontrar esta expectativa de que después del tiempo del oprobio de Israel vendrá un tiempo de redención, un tiempo de salvación, un tiempo de perdón de pecados y un tiempo de nueva gloria para el pueblo de Israel. Eso es lo que está en la mente de Zacarías, en la mente del pueblo de Israel en aquel entonces. Pero Lucas nos está presentando justamente esta óptica. ¿Por qué? Porque este es el Mesías que promete el Antiguo Testamento. Y es lo que Lucas nos está señalando, que este Jesús, este niño que nació, este es el Salvador del mundo. Pero va a seguir haciéndonos un dibujo acerca de ello. En esta siguiente lámina podemos ver una vez más cómo Lucas nos va desvelando quién es Jesús. Y tenemos aquí el pasaje Lucas 4, 18 al 19, donde Jesús toma el rollo del libro de Isaías y Jesús busca y encuentra esta lectura. No al azar, sino que Jesús toma esta lectura y voy a leer el texto que está delante de ustedes. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras que Isaías pronunció en el capítulo número 61 de su libro. Y son palabras que a mi parecer Isaías pronunció de sí mismo, porque él era el mensajero de salvación, el mensajero de que vendría un tiempo de gloria. Y ya que Isaías estaba profetizando de este tiempo de gloria, entonces Isaías profetiza de esta forma y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas de esta y esta y esta categoría. Jesús toma este pasaje, lo lee sobre sí mismo y unos versículos más adelante dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con esto? Jesús está conectando su ministerio con la esperanza que el pueblo tiene de un tiempo de redención, de salvación, de glorificación, por lo tanto. O sea, Jesús, vamos a decirlo así, siguiendo en la línea de Lucas, Jesús a sí mismo se está proclamando como aquel que está anunciando ahora la apertura de la gloria de Dios para el pueblo de Israel. Resplandece porque ha venido tu luz. Ahora se ha cumplido esta escritura. O sea, el reino está inaugurándose. Bien, déjenme decirles que yo creo que en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, uno de los temas medulares es el tema, y no es el tema, sino es una de las verdades medulares, es la verdad acerca del reino de Dios, de la soberanía de Dios, soberanía absoluta de nuestro Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la iglesia hoy en día estamos metidos en ese paquete que disfrutamos el reino de Dios, el reino de los cielos que ha llegado a nosotros, porque Jesucristo es el Rey. Y Él está aquí en este momento, Él está allí presentándose ante la gente y diciéndoles: hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús está conectando su ministerio, su persona, con aquella promesa dada desde la antigüedad. Y esto, permítanme este pequeño detalle, nos ayuda a ver una vez más cómo los evangelistas
procuran a través de lo que nos relatan acerca de Jesucristo, conectar a Jesús con las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de aquella escritura. Por eso se dice que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, de todo esto que he dicho hasta el momento, permítame compartirle entonces lo siguiente. Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. El Cristo, desde la perspectiva griega, el Mesías, un hebraísmo que quiere decir literalmente nada más el ungido. Un ungido era una persona que era señalada para un propósito en particular. Jesús es el ungido del Señor para traer salvación, o sea, es el seleccionado por Dios para traer salvación al pueblo de Israel. Este Mesías es aquel que sanará a Israel de sus pecados, porque el oprobio de Israel se desató por causa de sus pecados. Pero ante la llegada del Mesías, entonces hay redención de pecados. Y en la óptica de un pueblo que ha vivido varias centurias, el oprobio por sus pecados, el perdón de los pecados implica un cambio en el estado de la sociedad actual. ¿Me explico? O sea, la salvación desde la óptica del pueblo de Israel es más considerada desde una óptica comunitaria más que individual. Aunque en el Antiguo Testamento y justamente a través del mensaje de Isaías se establece que la salvación iba también relacionada con a aquellas personas que eran leales y fieles al Señor. O sea, al final de cuentas, también, incluso dentro del pueblo de Israel, la salvación es un asunto que tiene que ver con la respuesta del ser humano a lo que Dios ha hecho para bendecir su vida. Eso es el punto medular. Pero lo cierto es que entonces este Mesías es aquel que sanará a Israel de sus pecados. Este Mesías restablecerá la gloria de Israel mediante el establecimiento de un reino. Y eso es de lo que habla el Evangelio. Yo quiero animarle a usted incluso a que mientras usted va leyendo el Evangelio de Lucas, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y nosotros lo relacionamos con las buenas nuevas de salvación de nuestros pecados, relacionado, en el caso nuestro como cristianos, con la salvación de la condenación eterna, que de eso también dan cuenta y hablan los evangelios, y a eso vamos a llegar ahorita. Permítame ir esgrimiendo esto. Pero cuando nosotros leemos el relato de los evangelios y que usted vaya viendo en el libro de Lucas, por ejemplo, a través de la lectura, cómo se habla del evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios. Cuando usted encuentre esa frase en el evangelio, subráyela y que usted vaya observando eso. Cómo Lucas nos está mostrando el evangelio del reino. Porque es el reino de Dios sobre la tierra lo que ha sido el anhelo de Dios en todas las épocas. Y podemos ver en la antigüedad cómo Dios ha procurado gobernar sobre su pueblo, gobernar sobre todas las naciones, pero como algunas personas han acuñado una frase, Dios es un caballero. Él espera que el ser humano responda ante aquella majestad suya, ante aquella gloria de Dios, que el ser humano responda ante la manifestación de su amor y de su misericordia, porque Dios no le dobla el brazo a nadie para que crea en él. Pero desde la antigüedad es el propósito de Dios gobernar sobre toda persona, sobre toda nación, sobre el pueblo de Israel, sobre todo el mundo. El mundo ha rechazado, lamentablemente, por la obra de el pecado, por la obra de las tinieblas, el mundo ha rechazado la gloria de Dios, ha rechazado la soberanía de Dios. Pero el reino de Dios es eso, es Dios gobernando sobre mi vida. Venga a nosotros tu reino, dice aquella oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Y eso quiere decir que el reino de Dios
se establezca entre nosotros, en mi vida, y que el reino de Dios se establezca en mi vida, es que Él realmente sea el soberano de mi vida, de su vida y de la todos aquellos que querramos rendir nuestra vida a Él, como la Escritura nos lo enseña. Todo ese combo entonces, en esta lámina que tengo delante de ustedes, o sea, este Mesías prometido, este que va a traer perdón, pero que va a traer también un reino, todo este combo es lo que se conoce como la salvación de Jehová, proyectada hacia el pueblo de Israel. Y esta expectativa está en el pueblo de Israel. Hay muchos pasajes en los cuales podemos ver que la gente está a la expectativa de aquel que va a venir, de aquel Mesías que están esperando. Y Lucas usa esto en el tejido de su evangelio para acercarnos a esta expectativa a nosotros también como lectores, y para que nosotros hoy en día también nos preguntemos justamente quién es Él. Aquí tengo algunos pasajes que son muy obvios en cuanto a cómo se apunta en alguna medida a dar respuesta a esta pregunta, pero déjeme decirle, todo el evangelio de Lucas responde esta pregunta. Cada vez que Jesucristo tiene un encontronazo contra las autoridades religiosas de la época que se oponen a su ministerio, allí hay una pincelada que nos deja ver quién es Jesucristo. Cada vez que Jesucristo realiza un milagro de sanidad o de salvación, en este caso, porque así se interpreta en el pensamiento judío, la salvación es cómo Dios me libera de una situación caótica. Y si una persona tiene un problema de salud y el Señor Jesucristo le sanó, eso nos muestra quién es Jesucristo. Cada vez que Jesucristo da una enseñanza a sus discípulos, Él está revelándose y Él está diciendo quién es Él. Todo el evangelio de Lucas nos ayuda a ver quién es Jesucristo, porque esto es lo que Lucas nos está presentando. Y cuando yo leo el evangelio en esta ocasión que he vuelto a leer, déjeme decirle, o sea, es espléndido, es riquísimo ir uno viendo quién es y esa expectativa que hay en la gente, ese asombro que hay en la gente, que cuando lo ven hacer milagros se asombran. Unos se llenan de temor, otros se llenan de asombro y se preguntan quién es que hace estas cosas. Esa expectativa es algo que nosotros entonces debemos copiar, por decirlo así. Debemos vivir maravillados de ver quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho, y por lo tanto vivir rendidos ante Él, porque Él es la imagen misma de Dios, la gloria de Dios que nos ha alcanzado con su obra en la cruz. Ya me metí una vez más en el tema evangélico cristiano, ¿verdad? Pero aquí estamos tratando de volver a pensar en la expectativa que había acerca del Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso número 36, 4:36, usted puede buscarlo en su Biblia. Jesús libera a un endemoniado en Capernaum. Y dice aquí en el versículo 36 que estaban todos maravillados. ¿Ve usted? Ante lo que Jesús hace, dice que estaban todos maravillados. O sea, aquello fue algo que impactó a la sociedad de ese entorno de una manera sofocante, de una manera amplia, maravillados, sorprendidos. Mi hermana y mi hermano, yo quiero animarle a que usted y yo, cuando vayamos leyendo el evangelio, nos sorprendamos, nos percibamos perplejos de ver la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Wow, una vez más, es que ahora que estoy releyendo el evangelio, si le mostrara todas las marcas que tengo aquí en el escrito delante de mí, es maravilloso ver la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Esta gente dice que todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, y vea la pregunta que hace: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? ¿Se da cuenta? Una vez más, son pasajes que apuntan a la expectación, que apuntan a que nosotros también desarrollemos una expectación de ver quién es Y cuando estamos leyendo el evangelio de Lucas, la idea es que usted y yo
claro, podemos decir usted y yo, bueno, pero es que yo ya conozco al Señor Jesucristo, porque ya yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo y Él es mi Señor. Pero le aseguro que si usted lee el Evangelio una vez más, con ojos frescos, con una expectativa de conocerle más profundamente a Él, a Jesucristo, le aseguro que va a saltar sobre usted también el asombro y la maravilla de quién es Él. Recuerde, Lucas le dice a Teófilo que le está escribiendo para dar a conocer de una manera más expresa, más completa, más amplia, más clara, la verdad en la que ya Teófilo ha creído. Usted y yo también hemos creído en Jesucristo, pero a la hora de la lectura del Evangelio, usted y yo vamos a fortalecer nuestro conocimiento, vamos a ampliar, vamos a desarrollar un conocimiento más amplio. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Mucho cuidado, porque yo creo que ese es un engaño que ha usado el adversario a lo largo de las épocas. Creer que porque tenemos un conocimiento intelectual de las Escrituras somos creyentes más maduros. No, no se trata de eso. El conocimiento de Dios, del Señor, en la Escritura siempre tiene que ver con una relación con Él y con aparejar nuestra vida a lo que Él está esperando de nosotros. Eso es conocer a Dios de verdad. Es haber tenido un encuentro con Él que ha marcado nuestras vidas de tal manera que ya no podemos ser los mismos que éramos antes, sino que buscamos en nuestra vida que las cosas sean diferentes para la gloria de Dios. Entonces, aquí hay una expectación. Luego, en el capítulo número 5, versículo número 21, Jesús perdona y sana a un paralítico. Vean el capítulo número 5 y verso número 21. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Porque Jesús había dicho al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y si usted sigue leyendo los versículos allí, que ya usted los ha de haber leído obviamente, una vez más, ¿qué es lo que sucede? Jesús les dice: bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Es más difícil decirle levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque eso iba a implicar un milagro sorprendente. Era más sencillo decirle tus pecados te son perdonados. Pero entonces Jesús dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se incorporó y dio alabanza al Señor. Para que veáis que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene poder para perdonar pecados. Vean cómo Lucas nos va haciendo un dibujo de quién es este. Una vez más, estos son pasajes muy obvios, porque aquí está la pregunta, es ¿quién es? Pero como les digo, cada pasaje en el cual Jesús tiene un enfrentamiento con la oposición de los líderes religiosos, Jesús enseña a las masas, Jesús habla a sus discípulos, Jesús hace un milagro, o incluso cosas muy sencillas que Jesús hace en el transcurso del relato de Lucas, nos va mostrando quién es Jesús. Y entonces, la pregunta aquí es: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? En la casa de Simón el fariseo, capítulo 7, versículo número 49, dice así: los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Se da cuenta? Cómo Lucas nos está enfatizando que Jesús es el que puede perdonar pecados. Y usted puede leer el acontecimiento para empaparse del por qué los que estaban sentados a la mesa, que probablemente eran fariseos, hacen esta pregunta, este cuestionamiento a Jesucristo.
Herodes se cuestiona más adelante, capítulo número 9, versículos 7 y 9, 7, 8 y 9, pero propiamente el versículo número 9, porque Herodes oye hablar acerca de Jesús, oye hablar acerca de su fama, de todo lo que él hace y de lo que la gente piensa acerca de Jesús, de que quién es él, ¿verdad? Y unos dicen que es Elías, otros dicen que algún profeta de los antiguos que ha resucitado, otros dicen Juan el Bautista ha resucitado. Y entonces Herodes dice, bueno, a Juan yo le hice decapitar. Si es así, entonces la pregunta es, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es? Lucas quiere que nosotros nos hagamos esa pregunta. Lucas quiere que Teófilo, a quien él está escribiendo, se haga esa pregunta. Lucas quiere que nosotros comprendamos cuál es la verdadera misión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este Jesús, este Mesías que está esperando el pueblo, viene para ser el rey del reino. Viene para ser el que inaugura el reino, pero hay una variante. Y de eso habla justamente lo que sigue. Jesús mismo está interesado en la opinión de sus discípulos. Capítulo 9, versículo 18 al 27, pero propiamente 18 al 20 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas de los antiguos que ha resucitado. Y entonces Jesús les pregunta, vean ustedes, Jesús primero abre el diálogo preguntándole lo que la gente piensa acerca de él. Y hay muchas opiniones allá afuera. Probablemente más que estas tres que hay aquí. Pero entonces Jesús les dijo a ellos, versículo número 20, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces respondió Pedro y le dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Lo mismo, el Mesías de Dios, el prometido de parte de Dios. ¿Y qué es lo que Pedro tiene en mente en este momento? Lo que todo el pueblo tiene en mente. Aquel rey que ha prometido la escritura antigua que va a venir, que perdona nuestros pecados como pueblo, que va a luchar contra nuestros enemigos que nos han avergonzado y que va a establecer un reino. Y wow, yo quiero tener parte en ese reino. En algún momento dado hay una lucha también entre los discípulos. ¿Quién será el mayor? ¿Quién estará sentado a la derecha y a la izquierda del Señor en su santo reino? Porque ellos están pensando en el poder, están pensando en las glorias. Pero en este punto donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Pero ¿quién piensan ellos que es Él? Y Pedro alza la voz y dice, tú eres el Cristo, el señalado por Dios, el prometido de las Escrituras. Tú eres ese, el que estábamos esperando. Tú eres ese. Ahora sí, el reino viene. Entonces Jesús, y aquí está la variante que hace Lucas. No la hace Lucas, la hizo el mismo Señor Jesucristo. Pero Lucas lo que hace es recoger el evento y registrarlo para darle dentro de la construcción de su evangelio, dentro de la redacción de su evangelio, este punto que apunta, valga la redundancia, al clímax del evangelio. Y vean ustedes, entonces en el versículo número 21 dice así, pero Él les mandó a ellos que no le dijesen a nadie esto, encargándoselo rigurosamente. O sea, insistió, ninguno de ustedes puede declararle esto a nadie. Eso es algo que se queda aquí con ustedes y conmigo. Esa percepción que ustedes tienen de mí debe quedarse aquí. No lo den a conocer de ninguna manera. Porque si la gente sabía que Jesús era verdaderamente el Cristo, entonces, como sucede en una ocasión más adelante, hubiesen venido para apoderarse de Él y hacerle rey de una manera militar, que era lo que el pueblo estaba esperando. Pero en ese punto, Jesús revela la verdadera naturaleza de su
misión. El que inaugura el reino, porque el reino ha sido inaugurado. Y eso es una verdad que el Evangelio nos muestra, es que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Jesús es el Rey del reino. Y usted y yo hemos entrado en el reino, los que hemos creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Somos parte del reino por la gracia maravillosa del Señor. Pero este reino que Jesús vino a establecer tenía un matiz, digámoslo así, diferente. Y entonces en el versículo número 21 les dice, 22, Lucas 9, y diciendo, es necesario, es una palabra, es una partícula que usa Jesús, que Lucas registra. Jesús está consciente de su misión. ¿Cuál misión? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Vea usted, ¿cómo es eso que estamos siguiendo al Rey prometido de las Escrituras? Pero ¿cómo es eso que va a sufrir en manos de los hombres? Y no solo eso, va a morir. ¿Y qué es esto de que va a resucitar? Está hablando en algún lenguaje figurado. Eso es lo que probablemente ellos piensan, porque no entienden el propósito verdadero de la misión de Jesucristo. Este pasaje, estas palabras tienen que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Jesús declara lo que Él viene a hacer. Él viene porque Él es el Rey, el prometido de las Escrituras, sí, pero no va a establecer ese reino geopolítico militar, al menos no en este tiempo, sino que su reino tiene un enfoque diferente y tiene que ver sí con el perdón de los pecados. Lucas, vean ustedes, usa o coloca aquí esta declaración de Jesucristo, y quiero pedirle que se vaya conmigo por favor al final del Evangelio de Lucas. Capítulo número 24 del Evangelio de Lucas, donde se nos relata la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo, cuando estas mujeres vienen, vean ustedes en el capítulo número 24 y versículo número 7, que es el que quiero destacar, se les dice a ellas esto. Quizás desde el versículo número 6, Lucas 24, 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, acordaos de lo que os habló Él cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué habló? Diciendo, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Vean cómo Lucas nos hace la conexión entre lo que Jesús le dijo a sus discípulos y lo que declara aquí estos varones de Dios, lo que declara al final del Evangelio, acordados de lo que Él os decía. Es necesario que padezca en manos de hombres pecadores y que muera en manos de ellos, pero que también resucite al tercer día. Son casi las mismas palabras literalmente que encontramos aquí cuando Jesús en el capítulo 9, verso 22, le declara a sus discípulos el propósito, la naturaleza verdadera de su misión. Entonces comienza a tomar forma el carácter salvífico como lo conocemos los cristianos del Señor, el carácter salvífico del Señor Jesucristo como lo conocemos nosotros, como nosotros lo entendemos, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados delante de Dios, y que eso también tiene que ver con lo que es estar delante de Dios en su gloria o estar perdidos eternamente fuera de la gloria de Dios.
Vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo número 5, versículo 29 del Evangelio de Lucas, 29 al 32. Jesús está en la casa de Leví, hay un banquete en su casa, había muchos publicanos y otros que estaban a la mesa, y entonces los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y la crítica no era solamente contra los discípulos, obviamente contra Jesús también. Y entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dice? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento es muy importante, porque el Evangelio está dispuesto, las buenas nuevas de salvación están dispuestas para todo ser humano. O sea, todo aquel que quiera proceder, que quiera acercarse, que quiera disfrutar la salvación de Jesucristo, puede hacerlo. Pero el arrepentimiento es necesario. La respuesta del hombre ante la obra de Jesucristo en la cruz debe ser arrepentimiento de sus pecados. Pero vea lo que dice: no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. La salvación de Dios está dispuesta para todo aquel que en Él cree, o está dispuesta para todo el mundo, pero es efectiva en todo aquel que en Él cree. Y creer en Jesucristo es arrepentirnos de nuestros pecados también. Vean ustedes el rechazo de los samaritanos en el capítulo número 9, versículos 54 al 56 también. Propiamente el versículo número 56, 55 y 56. Porque Jacobo y Juan, viendo el rechazo de los samaritanos hacia la persona de Jesucristo, dijeron: oye, Señor, ¿quieres que mandemos que venga fuego del cielo y que consuma estos perdón? Sí, probablemente en ese tono. ¿Tú quieres que hagamos descender fuego y que queme a toda esta gente? Y el Señor entonces, versículo 55, entonces volviéndose los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, las almas de los hombres, sino ha venido ¿para qué? Para salvarlas. Y dicho sea de paso, era una aldea de samaritanos, porque la salvación de Dios no está dispuesta solo para el pueblo de Israel, sino que en la óptica de Dios la salvación es para todas las naciones. Entonces, una vez más, Lucas, a través de todo esto y de otros muchos pasajes y de otras muchas verdades que vamos a ir también develando posteriormente, Lucas nos muestra quién es Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo, y hoy queremos declarar eso. Quiero declarar eso aquí y decir: Jesús es el Salvador del mundo. Su regalo, el regalo de Dios de salvación, está dispuesto para toda la humanidad, mas sin embargo es aplicable a aquellos que se arrepienten de sus pecados y rinden sus vidas a Él para la gloria de Dios Padre. Una vez más, Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y es el autor del libro de los Hechos, que por cierto, una vez que terminemos el Evangelio de Lucas, vamos a continuar con la lectura del libro de los Hechos, y vean cómo Lucas da continuidad en el relato que nos hace en el libro de los Hechos, le da continuidad a este mensaje de que Jesús es el Salvador, no solo el Salvador, es el único Salvador, el único camino al Padre. En Hechos capítulo 4 y versículo número 12 dice así el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4 y versículo número 12, a veces a uno se le confunden las palabras. Dicho sea de paso, hoy en los anuncios se anticipó que la Santa Cena sería el próximo sábado, será el próximo domingo, de hoy en 8 días. Ustedes saben y entienden que algunas veces en este asunto de estar uno hablando, pues el cerebro conecta una palabra en lugar de otra. Eso a veces nos sucede.
Una vez más, Hechos capítulo número 4 y versículo número 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro, ahí lo tiene usted en su pantalla. Léalo conmigo usted en su casa. Y en ningún otro hay salud, dice aquí, y la Reina Valera traduce salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra figura, no hay otro camino. Solamente Jesucristo es el camino de salvación. Y cuando nosotros leemos los versículos anteriores, versículo número 9, usted tiene su Biblia allí conmigo y quiero que terminemos con esta lectura de Hechos capítulo 4, versículo número 9. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, leímos este pasaje la semana pasada, de qué manera éste haya sido sanado, en la Reina Valera, versículo número 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. El día de hoy quiero declarar que Jesús es el único Salvador del mundo. Nadie dio su vida por nosotros, solo Jesús. Y si creemos en la Escritura como inspirada de Dios, este versículo, más otros versículos, obviamente, pero este versículo nos deja claro: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo más adelante. No hay otro en que el ser humano pueda encontrar salvación, solamente en la persona de Jesús. Así que, si hay alguna persona que aún no ha rendido su vida a Jesucristo, si hay alguna persona que ha sabido de Jesucristo, pero que nunca se había asombrado y se había maravillado de las cosas que Él hace, si hay alguna persona que hoy, a la luz de esta reflexión, desea rendir su vida a los pies de Jesucristo, yo quiero animarle a que usted en este momento, donde usted está, hable con Dios. Puede cerrar sus ojos si usted gusta, puede dejarlos abiertos, pero lo importante es que usted, de una manera sincera y genuina, rinda su vida a los pies del Señor. Que pida perdón a Dios, que se arrepienta de sus pecados y que se acerque a Él para que Él renueve, transforme su vida por la obra del Espíritu Santo de Dios. Allí donde usted está, en este momento, rinda su vida ante el Señor Jesucristo, porque ¿quién es Él? Él es el Salvador del mundo, que vino a rescatar a los pecadores y a los enfermos, a los necesitados. No vino a perder el alma de los hombres, vino para salvarla. Él es el que murió en la cruz. Es el Rey soberano, pero le ha placido a Él, en su obra salvífica, morir en una cruz para que usted y yo tengamos vida en su nombre. Rinda su vida al Señor. Hágalo usted en sus propias palabras donde usted está. Tome su decisión de seguir a Cristo de aquí en adelante todos los días de su vida. Vamos a orar y de esta manera vamos a terminar nuestro espacio de la reflexión bíblica acá, pero después de la reflexión hay un detalle más que queremos compartir con ustedes. Dios, quiero bendecir tu nombre y darte gracias, porque hoy hemos señalado, hemos hablado, hemos comentado y hemos aprendido que Jesús es el Salvador del mundo. Aquel que sorprendió a las multitudes con sus hechos milagrosos en aquella época. Que por ejemplo, como lo dice la Escritura aquí en el libro de Lucas, uno de sus hechos milagrosos fue que en medio de un funeral tocó el féretro
y quien estaba en el féretro fue levantado, fue resucitado. ¡Wow! Sorprendente, maravilloso. Dios del cielo. Nos sorprendemos una vez más. Nos maravillamos, nos asombramos, reconocemos que no hay otro como Jesucristo. Porque como lo decían algunos en aquella época, ¿quién podría hacer estas cosas si el poder de Dios no estuviera con él? Solo Jesucristo. Por eso, mi Dios, en esta hora declaramos y nos gozamos en declarar, en reconocer y en declararlo, en decirlo: Jesús es el Salvador del mundo y no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Y lo declaramos en esta mañana y honramos tu nombre, oh Dios, porque Jesús es el Salvador del mundo, es mi Salvador, es nuestro Salvador, aquel que ofreció su vida en rescate por todos nosotros. Bendecimos tu nombre y te alabamos. Si hay alguna persona que en esta mañana ha tomado estas palabras y han servido para que tu Espíritu Santo encauce la vida de alguien, de alguno, al arrepentimiento, Dios, la gloria sea para ti, porque tú eres el que hace esa obra en el corazón de los hombres por el poder de tu Espíritu Santo. Bendito y alabado seas tú, Dios eterno, por siempre. Amén y amén. Alabado sea el Señor, hermanas y hermanos. Como se compartió también en los avisos, a partir del próximo domingo vamos a estar teniendo nuestro tiempo de intercesión, de oración. Si alguna persona desea que oremos por usted, por alguna petición en particular para el día domingo, entre estos días, de aquí al sábado, usted se comunica al número telefónico de nuestra hermana Milena, que ya fue publicado en los anuncios, y le traslada a ella su petición. Hermana Milena va a recaudar toda la lista y me la va a hacer llegar a mí para el domingo tomar espacio para orar, tener nuestro tiempo de oración pastoral, como la acostumbrábamos tener en nuestras actividades presenciales. Dicho sea de paso, en torno a las actividades presenciales, una de las razones más fuertes, dos razones muy fuertes. Una de las razones más fuertes que hemos tenido para seguir esperando todavía y no retornar a las actividades presenciales es que, como ustedes lo podrán ver a través de esta plataforma y en este tipo de dinámica que hemos tenido, tenemos prácticamente un culto normal en términos de espacio, de tiempo y del tipo de actividades que tenemos, con la única diferencia de que nosotros estamos acá y ustedes están en su hogar. Sin embargo, en el formato que el gobierno nos propone, la duración del culto debe ser de hora 15 minutos. Otra de las cosas es que no podemos cantar, no se puede cantar, eso está prohibido, la congregación no puede cantar. Y tenemos todos que estar aquí dentro de las instalaciones con mascarilla. Imagínense ustedes eso, aparte de que vamos a estar en distanciamiento social unos con otros. Imagínense ustedes eso, y además el tiempo establecido es de hora 15 minutos, de tal manera, porque yo he consultado con otros consiervos pastores que ya han aperturado sus actividades, de tal manera que hay que ir con un cronómetro realizando cada una de las actividades, y el formato, digámoslo así, de nuestra actividad presencial no sería disfrutado, no podemos participar de la alabanza, por ejemplo, como corresponde. Mas, sin embargo, en esta modalidad que estamos actuando el día de hoy, usted y yo podemos cantar donde estamos, donde quiera que estemos. La iglesia está unida, aunque no está junta humanamente hablando, pero está unida en espíritu y estamos todos ensalzando el nombre de Dios. Esa es una de las razones, es el formato que nos propone el gobierno. Es un formato sumamente restringido y frío para el tipo de actividad, el tipo de naturaleza de actividad que nosotros tenemos. ¿Que hace falta que nos veamos? Claro que sí, hace falta. Le comentaba a los hermanos hace unos días atrás que hace un par de semanas tuvimos la dicha de que, coincidentemente, por razones especiales, 2 familias de la iglesia vinieron aquí y estábamos mi familia y yo, junto con 2 familias de la congregación al frente del templo, y estuvimos conversando un rato y demás. Y obviamente es un tiempo maravilloso cuando uno puede ver a los hermanos y conversar con ellos.
y demás. Claro, nos hace falta, mis hermanas y mis hermanos, pero una de las razones por las cuales estamos aún esperando es justamente por ese formato tan frío, tan distante y que nos limita en tiempo también. Vean ustedes que a través de estas actividades nosotros tenemos un buen tiempo de alabanza y tenemos un buen tiempo para la reflexión de la palabra. En un formato de hora 15 tenemos que abreviar absolutamente todo. Y la otra de las razones es porque la mayoría de la población de nuestra congregación tiene ciertos elementos y factores que se consideran quizás factores de riesgo, por lo cual quizás nosotros anticipamos que la cantidad de membresía que acudiría a las actividades presenciales no sería un número grueso y amplio, por decirlo así. Y hay muchas limitantes, ¿verdad? Una de las limitantes es que se recomienda, por ejemplo, no traer niños menores de 12 años. Entonces ya eso, digámoslo así, traslada una dificultad a las familias que tienen chicos menores. Otra de las limitantes que tenemos es, por ejemplo, la restricción de las placas fines de semana. Hay familias que su vehículo es placa impar, si no me equivoco es el impar, ¿verdad? El que tiene restricción el domingo. Entonces, todo eso, o sea, hay varias cosas que convergen para que nosotros como iglesia y como cuerpo de liderazgo de nuestra iglesia hayamos decidido esperar un poquito más. Estamos esperando el momento oportuno. Lo hemos consultado ya en ocasión repetitiva con el liderazgo de nuestra iglesia y estamos pidiéndole al Señor también sabiduría. Por favor, hermanos, ustedes también oren en sus casas para que el Señor nos dé sabiduría cuando es el momento oportuno. Esperamos que sea muy pronto, pero todavía no percibimos que sea ese el momento adecuado. Esperamos en el Señor que se nos abran las puertas a no muy lejano tiempo y podamos volver a tener nuestra maravillosa coinonía fraterna como iglesia cristiana berea que somos. Que Dios les bendiga grandemente. Les voy a dejar, mis hermanas y mis hermanos, con la participación de unos hermanos del grupo de alabanza que han preparado una alabanza en este momento, un canto especial. Esto es parte de una serie de cantos que vamos a estar preparando desde el Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia y vamos a estar compartiendo posteriormente también con ustedes. Así que les dejamos con estos hermanos y esta participación y de esta manera quedamos despedidos de esta parte de nuestro programa. Yo cierro aquí, nuestros hermanos tienen su participación y acto seguido de la participación de ellos, entonces la transmisión se termina. Que Dios les bendiga una vez más, mis hermanas y mis hermanos, la gracia de Dios siga siendo con ustedes y sigamos proclamando a Jesucristo como el Salvador del mundo. Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazarme a tu amor y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia y quedarme nada más tras de tu corazón, amándote, buscándote, tras de tu presencia, adorándote, Jesús.
adorar.